Este video está motivado en las preguntas que ustedes me han hecho llegar respecto a la lectura del postestructuralismo. Pero antes de eso, antes de pasar a las preguntas propiamente dichas, hay que reflexionar acerca de este tema. Miren, estamos en clases virtuales, educación a distancia, e-learning o como quieran llamarlo. Y esto no es llevar las clases presenciales al medio virtual, sino que es una metodología completamente distinta, ¿sí? No voy a hablar acá de esos mensajes. Pensamos que todavía no había que leer, pensamos que primero tenían que venir las respuestas, etcétera, porque supongo que son bromas de mal gusto, ¿no? La virtualidad no tiene una linealidad como si tienen las clases presenciales. En lo virtual se pasa adelante, hacia atrás, de atrás, adelante, etc. Pero eso no es lo importante en este instante. Lo importante es que lo virtual, la educación a distancia, como el último decreto que ha sacado el gobierno incluso lo dice específicamente, ya no es un proceso en el cual los profesores enseñan a los estudiantes, sino ahora es un proceso de autoaprendizaje. Entonces mi labor como profesor ya no es enseñar, que sí era en las clases presenciales. Mi labor es ahora facilitarles su proceso de autoaprendizaje. Ustedes tienen que aprender por cuenta propia y para eso yo tengo que ayudarles. ¿Cómo? Darles el material, seguir una lógica determinada, orientarlos respecto a algunas dudas que ustedes tengan, etc. Pero se nota que no lo están haciendo así, porque incluso en sus preguntas hay algunas cosas que ustedes pudieran haber averiguado por propia cuenta. Es decir, tienen una inquietud sobre algo, pues lo buscan en internet, si es que no tienen una biblioteca disponible, como es el caso por la cuarentena, y entonces encuentran esa respuesta que están buscando, ¿no? Lo fácil es, le preguntaré al docente, y eso ya no es autoaprendizaje. Como recién estamos en este mundo de educación virtual, por ahora lo estamos haciendo así. Pero poco a poco, porque esto parece que va a durar bastante, vayan acostumbrándose a que ustedes tienen que aprender por cuenta propia. Ahora, los cursos no son islas. O sea, cuando empezamos Sociologías Contemporáneas 1, no es una isla que no está conectada con nada, sino que es parte de una lógica de aprendizaje, parte de una lógica académica en la que está inmerso el curso. Y entonces en esta lectura aparece el nombre de Marx muchísimas veces, y eso es teoría sociológica corriente enfocada en el conflicto 1. Aparece también con frecuencia la Escuela de Frankfurt, y eso es teoría sociológica corriente enfocada en el conflicto 2. Aparece también Weber, aparece Durkheim, y esas son las teorías estructural funcionalistas 1. Pero luego se habla de cómo esto va a originar una concepción de la sociedad en la que las personas, las instituciones, etcétera, ocupan un lugar en la estructura y cumplen una función, y eso ya va a ser teorías estructural funcionalistas 2, ¿no? Entonces, todo ese bagaje de conocimientos se supone que ustedes lo tienen, y es a partir de esos conocimientos que ustedes empiezan a leer este texto sobre postestructuralismo. Pero la cosa todavía es más complicada, porque las ciencias sociales no son como las ciencias naturales. En las ciencias naturales, para aprender a multiplicar, primero hay que saber sumar, nos dicen, y efectivamente, uno aprende a sumar y luego aprende a multiplicar. Pero las ciencias sociales no son así, porque cuando uno aprende a multiplicar, descubre que no se sumaba como nos habían enseñado a sumar, sino que las cosas son diferentes. Por eso yo les puse en las primeras sesiones un video de caleidoscopio. Y ese video de caleidoscopio, les dije, representaba este devenir de las ciencias sociales y cómo las cosas del pasado cambian cuando nuevas teorías surgen en el futuro, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el pasado si el pasado ya ocurrió? Pero así funcionan pues las ciencias sociales, así tienen que entenderlas con esa flexibilidad y esa complejidad, ¿sí? Entonces esa era la idea de cuando ustedes asuman esta lectura, se enfocaran de ese modo. Por eso
es que pusimos el video del caleidoscopio. Por eso es que grabamos varios videos para que ustedes entiendan la metodología. Y luego hemos colocado el tema de la posmodernidad. Pero ustedes no han leído la posmodernidad, no han visto los videos de la posmodernidad, porque están en postestructuralismo. Entonces, ¿para qué hemos puesto el video del caleidoscopio? Miren, ¿qué es el postestructuralismo? De hecho, hay una pregunta que señala eso. ¿Qué es el postestructuralismo? Algunos dicen es parte de la posmodernidad. Entonces, si vamos a entender el postestructuralismo, habría que haber escuchado pues, los videos de posmodernidad, habría que haber leído el texto que les he puesto de posmodernidad, porque eso alimenta el entendimiento del postestructuralismo, pero algunos consideran que el postestructuralismo es una cosa distinta de la posmodernidad y entonces la cosa se hace más compleja. Y entonces para entender cosas complejas se requiere un enorme esfuerzo y dedicar mucho tiempo. ¿Cuántas veces han leído el texto? ¿Una? Están en tercer año. No lo van a entender en una. ¿Dos? Bueno, ya empiezan a entenderlo. ¿Tres? Bueno, ahora ya me va quedando claro. ¿Cuatro? Ya solo me quedan algunas dudas y por ellas indago. Si no encuentro respuestas, entonces preguntaré al docente. ¿Sí? Entonces, este es, como les digo, un aprendizaje mutuo entre ustedes y yo de esta nueva metodología de la educación virtual y por eso vamos a hacer lo que vamos a hacer, es decir, explicar la lectura y responder las preguntas. Pero esa no es la idea, vayan acostumbrándose a aprender por cuenta propia.